the champion, and I have no equal. Bueno, señores, desde el momento en punto que estoy creando este video, se acaba de anunciar que Charles Oliveira está fuera del UFC 294, está fuera de su pelea contra Islam Makhachev, y esto tiene al mundo de las MMA y a la UFC sobre todo impactados totalmente. Es una cosa que nadie se esperaba. Todo comenzó por un rumor, parecía un chiste de mal gusto, ya empezaban los comentarios a salir de por qué Charles Oliveira había salido de la pelea. Ya se empezó a hablar de que Charles Oliveira es un cobarde nuevamente, de que Charles Oliveira trata de salir de la pelea porque tiene miedo, etcétera. Todas estas cosas que se forman en torno a las redes sociales, todas estas cosas que se empiezan a decir. Por supuesto, Charles Oliveira, quieras o no, es un peleador que tiene muchos detractores. Al igual que tiene muchos seguidores, también tiene muchos detractores. Al igual que Islam Makhachev, al igual que todos los peleadores. Entonces muchos haters comenzaron a decir que era un cobarde sin tan siquiera tener la información. Y ahora se conoce por parte de Dana White, por parte aparentemente del propio equipo de Charles Oliveira, que supuestamente son los que filtran esta imagen de que Charles Oliveira, haciendo el último sparring, en el último asalto de ese sparring de entrenamiento, ¿no?, en su campamento de pelea, antes de tomar el vuelo para viajar a Abu Dhabi, pues se hace un corte inmensamente grande en la ceja. No sé si vieron la foto, no sé si están al tanto de esto, pero es un corte sumamente grande, señores, sumamente grande. Y como era lógico, estas noticias no se hacen de esperar, señores. Estas son noticias que se filtran sumamente rápido. Que estés de acuerdo o no, esto es lo que tienen las redes sociales. Las redes sociales no esperan absolutamente por nadie, ni siquiera por el propio Dana White, ni siquiera por la propia UFC. Que Dana White, señores, salió bastante molesto a dar declaraciones respecto a esto. Dana White ha explotado por este lado de decir por qué razón el equipo de Charles Oliveira llevó a Charles Oliveira, el doctor, a que lo cosieran luego de haberse hecho ese piquete tan grande encima de la ceja, y luego avisarle a la propia compañía, luego avisarle a la UFC. Y por un lado, señores, es totalmente entendible el enfado de Dana White. Es totalmente entendible y yo estoy bastante de acuerdo con él. ¿Por qué? Porque si tú eres peleador, tienes una pelea tan importante, eres un peleador sumamente grande en cuanto a nombre se refiere a Charles Oliveira, y tienes una pelea sumamente importante, se puede decir que una de las peleas más grandes en lo que vamos de 2023. Si tienes este tipo de lesión, si pasas este tipo de percances durante tu entrenamiento o durante tu campamento, pues lo más lógico es que al primero que tú tengas que notificar es al propio Dana White, al propio presidente o CEO de la compañía de UFC, para que él sea quien tome las decisiones, para que él te diga lo mejor que puede hacer. Y el propio Dana White lo dijo, él dijo, si a mí me llegan a avisar en el momento en punto que él se hace este corte, lo hubiéramos enviado a un cirujano plástico para que le hubiera hecho la sutura, lo hubiera cosido desde dentro hacia afuera y la recuperación hubiera sido mucho más rápida. No que el equipo de Charles Oliveira tomó supuestamente una mala decisión desde el punto de vista de Dana White, punto de vista que yo estoy de acuerdo, tomó una mala decisión en llevarlo primero a un doctor y que le diera puntos y entonces luego notificarle a Dana White. ¿Por qué? Porque lo que trae consigo esto es que esos puntos van a tener 15 días mínimos de recuperación. Por tanto, y además, a Islam Makhachev, aunque quiera, que no es el caso, pero aunque quisiera, no va a llegar a la pelea de Abu Dhabi, no va a llegar al 21 de octubre a poder pelear contra Islam Makhachev, que ya les digo, esto es una pelea sumamente importante, primera para la carrera de Charles Oliveira, porque iba a tener la revancha contra el tipo que lo dominó hace un año atrás, que le quitó el cinturón y que lo dominó con cierta facilidad. Por tanto, y además, Charles Oliveira, me refiero, tenía la oportunidad de redimirse tanto ante el público como para toda la UFC, como para todo el mundo. Tenía la oportunidad simplemente de redimirse, ¿no?, con esta pelea. Entonces, por eso digo, era sumamente importante esta pelea. Era sumamente importante para su carrera, para él, para los fanáticos y para el mundo de la UFC en general. Ahora, ¿qué pasa? Se cae la pelea, Dana White lógicamente explota. Por un lado, yo les digo, estoy de acuerdo en lo que dice Dana White, de que primero tenían que notificarle a él. Ya no por el hecho de que Dana White hubiera conseguido quizás mejores médicos, quizás un cirujano plástico para que le hubiera hecho una mejor sutura y el tiempo de recuperación fuera un poco más rápido. Ya no solamente por esa parte, sino porque detrás de toda esta cartelera, detrás de todo este evento en Abu Dhabi, hay muchas personas y hay mucho dinero en juego. Por tanto y demás, yo creo que le correspondía a la UFC, como el propio Dana White expresó, le correspondía a ellos dar la noticia, le correspondía a ellos mover los hilos y tratar de acomodar las cosas de según qué manera. No al equipo de Charles Oliveira, que supuestamente es el equipo de Charles Oliveira quien filtra esta imagen y quien filtra la noticia a las redes sociales. Que aún así esto no se sabe. El propio Dana White no lo ha confirmado, el propio Charles Oliveira no lo ha confirmado. Nadie ha confirmado que fueron ellos quienes filtraron la imagen. Nadie lo ha confirmado, pero aparentemente se supone o se especula que fue el propio equipo de Charles Oliveira, señores. Entonces, por este lado yo estoy
de acuerdo con Dana White en que pudieron haber hecho las cosas mejores. Ya no por el hecho de que hubiera llegado a la pelea, porque sinceramente no iba a llegar. Es entendible que Charles Oliveira no quisiera pelear teniendo esta fisura tan grande en la ceja, este corte tan grande en la ceja, aunque tuviera puntos, aunque lo hubieran cosido de adentro hacia afuera, aunque hubiera ido con un cirujano plástico, era lógico o es respetable que no quiera tomar la pelea así o que se salga de esta pelea. ¿Por qué? Porque no vas a estar 100% en la pelea, y Charles Oliveira en esta revancha necesitaba estar 100% enfocado. Necesitaba estar 100% enfocado porque tenía que demostrarnos tanto a nosotros como los fanáticos, como a él mismo, como Islam Makhachev, de que él es un peleador que puede vencer a Islam Makhachev, puede vencer al propio Islam Makhachev, ya que en su primera pelea Islam Makhachev le pasa por encima con toda la facilidad del mundo, con una ventaja sumamente grande. Se vio muy superior a lo que era Charles Oliveira. Entonces, claro, con este piquete tan grande en la ceja, es sumamente entendible de que no quiera pelear porque no va a estar enfocado 100%, va a tener esa incomodidad de tener ese piquete tan grande. Pero si hubiera tenido una recuperación quizás un poco más rápida, a lo mejor le hubieran organizado una pelea para más adelante. Ya no con Islam Makhachev, pero quizás una pelea, se puede decir por un cinturón interino, si se quiere decir, o se puede decir una pelea que lo mantuviera activo para en un futuro tener una revancha contra Islam Makhachev. Ya todas estas cosas se quedan fuera de la conversación desde mi punto de vista, porque con 15 días que van a ser 15 días de recuperación, ya perdiste tu campamento, porque ahora mismo no puede tener ningún tipo de golpe ahí con esa, que cosiéndose con puntos normales, no puede tener ningún tipo de golpe. Van a ser 15 días sin entrenamiento, sin poder seguir en ese campamento, no va a poder volar a Abu Dhabi con ese corte tan grande, por tanto y demás, todo se cae. Todo prácticamente se le vino abajo a Charles Oliveira, y el UFC 294, la pelea estelar, se vino completamente abajo, señores. ¿Por qué? Por las malas decisiones, yo creo. Por una parte que tomó el equipo del propio Charles Oliveira. Y por otro lado, señores, yo lo había hablado aquí. Yo lo había hablado cuando se supo la noticia de que Charles Oliveira iba a volar solamente con 8 días de antelación a Abu Dhabi. Yo lo estuve hablando aquí en el canal en un video que hicimos aquí. Y lo estuve diciendo que a mí me parecía que 8 días de anticipación para volar a Abu Dhabi, 8 días antes de la pelea, 8 días antes de ese 21 de octubre que se iba a realizar la pelea en Abu Dhabi, yo dije que era muy poco tiempo. O por lo menos a mí me parecía muy poco tiempo de anticipación. ¿Por qué? Porque simplemente Charles Oliveira necesitaba adaptarse, una, a lo que es el clima, dos, a lo que es el horario, y estar ahí entrenando en lo que es Abu Dhabi, porque quieras o no, no es su terreno, no es su casa. Charles Oliveira está adaptado a entrenar en Brasil, y esto, quieras o no, te puede jugar un papel en contra, te puede restar puntos a la hora de tu pelea. Por tanto, yo esto lo estuve hablando, ¿por qué va a volar con tan poco tiempo de anticipación Charles Oliveira? Debería volar al menos con un mes desde mi punto de vista, al menos estar un mes antes en Abu Dhabi, un mes antes de la pelea, punto y final. Era lo que yo pensaba. Y otra cosa que no entiendo es qué clase de sparring estaba haciendo Charles Oliveira, que tiene ese corte tan grande, señores. ¿Qué clase de sparring? Yo estoy de acuerdo en que según qué peleadores entrenen, cuando hagan sparring, cuando estén entrenando y hagan sparring, lo hagan con cierta intensidad. Esto es normal que suceda. Hay peleadores que se pasan, como es el caso de Sean Strickland, que haya llegado a noquear a sus compañeros en los sparring, ha llegado a noquearlos, a dejarlos caos, a dejarlos fuera, a dormirlos completamente. En esto yo no estoy para nada de acuerdo. Pero sí es cierto que tienes que entrenar con cierta intensidad, que a la hora de hacer el sparring tienes que hacerlo lo más parecido a una pelea, tienes que ponerle un ritmo de intensidad bastante alto, pero no al nivel que le pone Sean Strickland. Entonces yo no entiendo a qué nivel estaba entrenando Charles Oliveira, cuál era el nivel de intensidad que tenía ese sparring para hacerse un corte tan grande como este que se hizo en la ceja, que a mí, ya obviando un poco todo y entrando un poco en lo que es la especulación, me parece un poco raro que en el último asalto de ese sparring, en el quinto asalto del sparring, se haya hecho el corte. Yo creo que aquí se está exagerando un poco, pero bueno, este es mi punto de vista. Puede que sí se lo haya hecho en ese quinto asalto, puede que no. Pero lo que no entiendo es con qué intensidad, con tan solo poco menos de 2 semanas para tu pelea, con qué intensidad estabas haciendo ese sparring. Con qué intensidad estabas teniendo un sparring horas antes de tomar tu vuelo. En el caso de Charles Oliveira, tomar su vuelo para volar a Abu Dhabi. Creo que los peleadores, cuando hacen un campamento de pelea y tienen una pelea próxima, no deberían entrenar con esta intensidad tan alta, y menos hacer sparring. Una, porque primero te puedes sobreentrenar. Y te puedes sobreentrenar, esto es una posibilidad de que suceda, y al sobreentrenarte corres el riesgo de sufrir una lesión. Y dos, teniendo un sparring con tanta intensidad a tan poco tiempo de una pelea sumamente importante como esta, pueden suceder este tipo de cosas. Entonces yo no me explico cuál era la intensidad que estaban poniendo en este supuesto sparring que estaban haciendo, cuál era la intensidad que estaban poniendo, que Charles Oliveira termina con un daño sumamente grande, termina con un corte en la ceja inmensamente grande, señores. Yo no lo entiendo, sinceramente no lo entiendo cuál era la intensidad que estaban poniendo. A mí no me cabe en la cabeza. Creo que los peleadores deben cuidarse, cuando tienen un campamento deben cuidarse
un poco más. Tienes que poner intensidad. Lógicamente en un entrenamiento tienes que poner intensidad. En un campamento, lógicamente, tienes que poner intensidad. Pero cuando ya tienes pocos días o estás a pocos días de tu pelea, creo que esa intensidad debería bajar y los sparring, sobre todo, no deberían ser tan intensos al punto de hacerte daño. Y creo que aquí no tuvieron esto en cuenta. Más allá de que si avisaron a UFC, de si no avisaron, de si tienes que entrenarlo o no, de que si iba a ser una pelea difícil o no, creo que la intensidad que le estaban poniendo a este entrenamiento, a este supuesto último entrenamiento, fue demasiado alta. Fue demasiado alta y los peleadores tienen que tener mucho cuidado para que no se repitan estas cosas que le están pasando a Charles Oliveira y para que no sucedan estas cosas que le acaban de pasar a Charles Oliveira, señores. Pero bueno, gente, esto es lo que hay. Al final del día ya no se puede hacer otra cosa. Yo estoy seguro que el propio Charles Oliveira no hubiera querido salir de esta pelea. Estoy seguro al 100%, vamos al 101% de que Charles Oliveira no quería salir de esta pelea, pero sucedió y esto hay que aceptarlo. Son cosas que suelen suceder también, señores, que nadie se sorprenda. Al principio es chocante, lógicamente, claro que es un poco chocante que una pelea con tantas expectativas que teníamos todos los fanáticos, todo el mundo de las MMA en general, toda la UFC, teníamos tantas expectativas por esta pelea y choca, ¿no? Molesta, duele quizás hasta un poco que se te caiga esta pelea, sobre todo a la UFC, que era una pelea que movía muchísimo dinero, molesta que se caiga. Pero es lo que hay, no se puede hacer otra cosa, señores. Ahora, lo que están hablando de que si Charles Oliveira cobarde, de que si no es cobarde, lo que sea, es totalmente entendible, gente, que salga de esta pelea, que se quede fuera de esta pelea, porque con un corte tan grande, yo creo que nadie hubiera peleado. Ni el peleador más duro dentro de la UFC, ni la persona más dura del mundo entero creo que hubiera peleado así. Y menos en una pelea que había tanto en juego, ¿no? Que estaba el cinturón de 155 libras en juego. Esto es una cosa totalmente entendible, señoras. Hay que respetárselo al 100% a Charles Oliveira. Así que nada, gente, yo lo voy a ir dejando por aquí. Una lástima que se haya caído esto. Una lástima que se haya caído esta pelea. Ojalá en un futuro se dé. Déjenme ustedes saber lo que piensan en los comentarios, que lo vamos a estar leyendo. Yo lo dejo por aquí, gente. Nos vemos en el próximo video.